Tal vez se van a aburrir de que esté constantemente mencionando a los días estos en los que he estado en oración, de retiro, ¿no? Pero como ha sido una experiencia importante y he podido reflexionar y leer muchísimo, muchísimo, me han surgido ideas importantes que forman parte de los desafíos cotidianos. Justamente uno de ellos es producto de una de las lecturas que tuve durante los ejercicios espirituales que realicé. Leí una cantidad enorme de textos, gracias a Dios, porque fueron unos ejercicios especialmente largos, como he mencionado. Pero el que quisiera mencionar ahora tiene que ver con el hecho de que justo yo salí de mis ejercicios espirituales cuando el Santo Padre regresaba de Sarajevo, ¿no? De haber estado en los países balcánicos, en la región balcánica, donde además se encuentra el santuario mariano de Medjugorje, donde ha supuestamente acontecido unas apariciones marianas. Digo supuestamente porque el Santo Padre dijo en primer lugar que hay un tema pendiente, que hay una comisión y que ya se acerca el momento de definir el tema desde el punto de vista de la autoridad de la Iglesia, de si se trata de apariciones marianas o no. Mi actitud personal, como muchos han escuchado en ocasiones anteriores, es de total desprendimiento a lo que diga la Santa Madre Iglesia. No tengo un apego especial a Medjugorje. En otras ocasiones he dicho, me parece que conociendo a tantas personas que se han visto edificadas, conociendo tantas conversiones que han acontecido en Medjugorje, conociendo tantas parejas ejemplares cristianas que se conocieron en Medjugorje y a partir de ahí contrajeron un matrimonio, es obvio que hay signos muy claros de mucho bien hecho allí en Medjugorje. Pero también hay objeciones clarísimas de la desobediencia de algunos de los supuestos videntes, de la rebeldía a los obispos y otros signos que no son propios de la presencia divina. En consecuencia, mi actitud es de total desprendimiento. Aceptaré si la Iglesia dice que no fue una aparición verdadera, me alegraré si la Iglesia dice que sí fue una aparición verdadera. Y punto. La razón por la cual hay mucha gente pendiente de esta y de otras supuestas apariciones cada vez más, y me sorprende que cada vez más exista esta tentación constante de estar buscando la última revelación, la última novedad, la última aparición, en vez de atenerse a lo que enseña la Iglesia y el camino de salvación, que es único, que no depende de ninguna aparición o de ninguna revelación. Es el camino de la puerta estrecha, es el camino angosto que nos habla el Señor de la vida de fe, esperanza y caridad, de las virtudes teologales. Punto. Las verdaderas apariciones a lo largo de la historia lo único que han hecho es confirmar esta verdad. Y una de las lecturas interesantes que estaba haciendo en los momentos en que estaba, por ejemplo, comiendo, porque hice los ejercicios espirituales solo, totalmente solo, estuve 2 semanas solo. No, solamente había un sacerdote que celebraba la Santa Misa y exponía el Santísimo para adoración de 1 hora, muy muy temprano en la mañana, a las 5:30 de la mañana, y en consecuencia tenía mucho momento para rezar, pero muchísimo tiempo para leer. Y en consecuencia, en los momentos de relajo, entre comillas, digamos así, leía cosas mucho más ligeras que otros textos espirituales, de clásicos espirituales, mucho más densos. Y entre ellos leía al gran apologista, que ya por ahora está retirado, digamos, sigue haciendo apologética, pero fue el fundador de Catholic Answers, de Respuestas Católicas, especializado fundamentalmente en los ataques protestantes hacia el catolicismo, Karl Keating. Karl Keating es un apologista al que de verdad le debemos mucho, especialmente en el mundo angloparlante,
por el aporte que ha hecho desde hace muchos años, casi medio siglo, para la defensa de la Iglesia. Y esto lo hizo mucho tiempo antes de que existiera Internet, y con Internet creó el sitio de Catholic Answers, respuestas católicas, que está en el dominio catholic en inglés, ¿no? .com. El Karl Keating decía que una cosa que le sorprendía de los hermanos separados y que lamentablemente veía con cierta frecuencia en también los católicos, es lo que él llamaba, y este término me parece muy preciso, a pesar de que parece duro, pero un término muy preciso, que es la lujuria por las revelaciones, por la última revelación, por la última novedad, entre comillas, en la vida de la Iglesia. La última novedad, la última aparecida, la última aparición, la última vidente, el profeta en nuestro grupo carismático, lo último de lo último. Y que realmente se trata de una lujuria. Es interesante porque aquí Keating, no sé si sabiéndolo o no, yo supongo que sí sabiéndolo, porque es un hombre con una cultura católica enorme, enorme, sigue la tradición de los padres de la Iglesia, que asociaban algunos pecados que hoy conocemos como pecados capitales, ¿no?, con algunas actitudes espirituales. Los padres de la Iglesia, por ejemplo, hablaban de una gula, ¿no?, es decir, la gastrimarquía, la locura del estómago, ¿no?, el deseo de devorar, de tragar, ya sea en calidad o en cantidad. Hablaba de una gula de objetos espirituales, de objetos sagrados, es decir, de aquella gente que creía que su salvación dependía en tener 20 ediciones de la Biblia, 20 tipos de la Biblia, objetos sagrados, rosarios, estampitas. Todos estos ojos son sacramentales, importantes. Yo tengo mi buena colección de estampitas, de cuadros religiosos, para motivarme. Tengo San José por todos lados. Mi santo patrono, de eso ya he hablado en múltiples ocasiones. Pero cuando esto se vuelve ya una compulsión en sí misma y no un medio, no un sacramental, se convierte en algo similar desde el punto de vista espiritual a la gula. Bueno, Keating llama a esa desesperación por conocer las últimas revelaciones, el último chisme de la Iglesia en última instancia. No me refiero a chisme de personalidades de la Iglesia, sino la aparición tal, la aparición cual, que hasta tal punto genera un consumismo, hasta tal punto genera una lujuria, ¿no?, parecida a la lujuria carnal propia, la genera al punto tal que nosotros vemos recalentados. ¿A qué me refiero, no? A que como no hay videntes nuevos, entonces he visto que supuestos videntes que han sido descartados por la Iglesia, en Italia, en Alemania, en Brasil, etc., vuelven a aparecer. Sus escritos vuelven a surgir. Escritos que han sido desautorizados por la Iglesia, que fueron desautorizados en su momento, algunos en los 40, otros en los 70, otros en los 80, en la década de los 80, vuelven a aparecer por ahí. ¿Y por qué vuelven a aparecer si ya fueron aclarados por la Iglesia? ¿Por qué existe esta lujuria de las novedades? Y los católicos tenemos que estar advertidos, ser cuidadosos frente a eso. En mi vida de católico he visto una especie de milenarismo creciente, una especie de deseo del fin de los tiempos, de chismes del fin de los tiempos, y resulta que esas profecías del fin de los tiempos han ido cambiando de fecha para estas alturas. El supuesto tercer secreto de Fátima, que a estas alturas ya es el 12º, ¿no? O sea, el cuarto, el quinto, el sexto, porque hay tantas versiones del supuesto tercer secreto.
que dicho sea de paso ya está conocido y anunciado por la iglesia. Pero los lujuriosos de las supuestas revelaciones, de las falsas revelaciones, siguen inventando nuevos. Si hubiera hecho caso a todos los que he escuchado, el mundo ya se habría acabado como unas 6 veces. Y el mundo sigue. Porque nosotros sabemos lo que dijo el Señor. No sabéis ni el día ni la hora. Y sabemos lo que dijo el autor de la carta a los Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No os dejéis engañar por doctrinas llamativas o extrañas. Llamativas o extrañas. Entonces, combatamos esa lujuria, hermanos, como combatimos la lujuria carnal, sabiendo que es un veneno del alma, como la lujuria es un veneno del cuerpo y del espíritu. Y busquemos asentar nuestra fidelidad, nuestra vida espiritual y nuestros estímulos en las verdades perennes de la iglesia, de las que depende nuestra salvación, en vez de estar buscando novedades que en el fondo no garantizan para nada que nosotros vayamos a salvarnos. Que tengas un buen día.